Hola, mi nombre es Jorge Espinal y ahora vamos a crear las tablas para trabajar en el foro posteriormente. Ok, esta es la segunda parte del tutorial de cómo hacer un foro en Dreamweaver utilizando PHP y MySQL. Bueno, el objetivo general es hacer un foro como este, donde tenemos un listado de foros. Podemos hacer clic en uno de ellos, podemos ver los temas y también podemos publicar. En el caso de para poder publicar tenemos que registrarnos o iniciar sesión. Podemos registrarnos, tenemos incluso avatar de selección. Una vez que yo me registro, puedo entrar a dicho foro y luego puedo publicar un tema o un mensaje. Entonces vamos a aprender a descargar e instalar MySQL WeTools, que es una herramienta que nos permitirá crear bases de datos y tablas. También vamos a aprender a crear bases de datos y tablas en la base de datos, configurar el Dreamweaver con el WAMP Server y crear una conexión desde Dreamweaver y PHP a MySQL. Ok, primero para obtener MySQL WeTools debemos entrar a la página de mysql.com. Una vez dentro de la página, vamos a la opción de Downloads y seleccionamos WeTools. Cuando se abra la página de descarga de WeTools, simplemente seleccionamos la versión del sistema operativo, que en mi caso es Windows. Y luego, cuando sale esta opción, simplemente le decimos que no queremos iniciar sesión y que nos lleve a las opciones de descarga. Seleccionamos las opciones de descarga que queramos para iniciar la descarga. Una vez se haya descargado, vamos a donde se descarga y ejecutamos MySQL WeTool Installer o el instalador. Hacemos siguiente, siguiente, siguiente. La instalación ha sido completada. Podemos ejecutarlo. Para ejecutarlo, vamos a todos los programas, MySQL, y estos son las herramientas. Vamos a utilizar tanto el administrador como el query browser eventualmente. Vamos a abrir el MySQL Administrator y pues nos pide los datos. En este caso localhost, el usuario root, y como no pusimos password, pues lo dejamos pasivo. Da un mensaje de advertencia sobre el password, pero tenemos las opciones. Si queremos crear bases de datos, vamos a catálogos y en este caso clic derecho, Create New Schema, para crear una base de datos. La base de datos le vamos a poner foro _ tutoriales. Los nombres de tablas y de bases de datos no pueden tener o no deben tener espacios, recuerden eso. Hacemos clic en OK y fíjense que tenemos aquí nuestra base de datos que se llama foro _ tutoriales. Entonces hacemos un clic aquí, vemos que nuestra base de datos no tiene ninguna tabla. Bueno, pues vamos a crear las tablas. Voy a crear la primera tabla, que va a ser la tabla de los usuarios. Clic en Create Table y tenemos la opción de la ventana del editor de tablas y la tabla se llamará usuarios. Como primer campo vamos a colocar el campo de nombre ID usuario, que es el campo que va a servir de índice de la tabla. Es recomendable que cada tabla tenga uno o más de un índice, puesto que los índices sirven para ubicar una fila en específico. Por ejemplo, si quiero editar o eliminar un usuario en específico, pues lo hago por el índice. En este caso el índice debe ser un valor único, que sea numérico o de texto. En el caso, por ejemplo, del índice primario que estamos viendo aquí, ese número se autoincrementa a medida que va ingresando un usuario a la tabla. Nuestro segundo campo sería el nombre de usuario, es decir, el nombre con el cual el usuario iniciará sesión, y este simplemente será un varchar o una variable de texto de 30 caracteres como máximo. El tercer campo pues será la clave con la cual el usuario iniciará sesión,
y debemos poner un campo que permita la identificación de mayúsculas y minúsculas. El campo que permite esa identificación pues es el tipo de dato TinyBlob. Luego nuestro próximo campo sería el avatar, es decir, este campo almacenará el nombre de la imagen del avatar. Vamos a ponerle 80 como máximo, y luego el último campo de la tabla será el nombre completo del usuario, varchar de 80. Como queremos limitar al MySQL o a la tabla a que no hayan o no existan usuarios repetidos, lo que tenemos que hacer es configurar el campo usuario como índice secundario. Esto va a permitir que no existan o que el usuario, aunque intente insertar un nombre de usuario que existe en la base de datos, pues le dé un mensaje de error. Voy a crear, fíjense que tenemos aquí el índice primario que lo crea el primer campo por defecto. Voy a crear un índice secundario haciendo clic en el signo de más y luego poniendo un nombre. Vamos a decir index usuario, se clic en OK y simplemente lo que hacemos es seleccionamos el índice secundario y arrastramos el campo de usuario a este lado y le decimos que el tipo de índice es de valor único. Aplicamos los cambios, nos lista un comando, simplemente ejecutamos. Una vez hecho esto, tenemos la tabla de usuarios creada. Si queremos editar esa tabla posteriormente, pues simplemente hacemos doble clic en dicha tabla. En este caso voy a las opciones de tabla y voy a cambiar el motor de la tabla y le voy a poner MySam, que es un motor que tiene una buena performance para este caso, es decir, velocidad. Aplicamos los cambios y cerramos. Ok, nuestra segunda tabla pues es la tabla de mensajes. Creamos nuevamente, de primera instancia seleccionamos MySam y creo la tabla de mensajes, igual, ¿verdad? ID mensaje, automáticamente crea nuestro índice. Luego el segundo campo sería el mensaje que voy a almacenar y este campo va a ser un texto. Luego la categoría donde quiero incluir el mensaje y en este caso aquí yo voy a relacionar por Dreamweaver la categoría con el mensaje y con el tema. Por lo tanto voy a colocar un número entero y también el tema va a ser un número entero. Es decir, que si el mensaje pertenece a la categoría 1, pues va a aparecer 1. Si pertenece a la categoría 1 y al tema 2, pues va a decir categoría 1, tema 2. Y así se va a ubicar mediante número. Lo veremos posteriormente lo que estoy diciendo. El autor es simplemente el usuario que escribe el mensaje. Por último, la fecha. En este caso podemos decir que es un campo de tipo date. Una vez tenemos esto, aplicamos los cambios. Ejecutamos y tenemos nuestra segunda tabla. Quedarían dos tablas, que son la tabla de categorías y de categoría. Y esta simplemente tiene tres campos: el ID, el nombre de la categoría y la descripción de la categoría. Ok, MySam, aplicamos los cambios, ejecutamos y quedaría una tabla que sería la tabla de temas. ID tema, y esta simplemente tiene el tema, que en este caso sería un varchar de 200, la categoría a la cual pertenece, que también sería en este caso un número entero, el autor de la categoría, varchar de 30, y la fecha de creación de ese tema. Igual, date, opciones MySam, y ya aquí tenemos básicamente las tablas con las cuales vamos a trabajar. Ok, pausaré aquí el video y continuaremos más adelante.